¿Cómo están? Este es nuestro quinto tema del básico hoy. Durante este periodo vamos a ya poner por obra lo que es la palabra de Dios. Como ustedes saben, el tema de hoy es enseñar a orar. Y el objetivo es que conozcamos las formas de enseñar la oración a los nuevos creyentes, ¿sí? Vamos a ver que los diferentes tipos de formas que nosotros podemos enseñarles en las ocasiones que pueden orar. Pero antes de que esto, vamos a ponerlo en las manos de Dios, que sea el Señor el que nos revele cómo hacer esto para los demás. A lo mejor nosotros tenemos nuestras experiencias como hijos de Dios cuando llegamos ante Él, cuando alguien nos enseñó o no nos enseñó, aprendimos solos o no aprendimos, y a lo mejor nos costó trabajo, pero vamos a ver esto a través de su palabra, de cómo podemos nosotros ya enseñar a los demás. Si es que vamos a ponerlo todo esto en las manos de Dios para que sea Él el que tome el camino para que podamos aprender de esto. Amén. Y Señor, y en esta mañana o tarde o noche donde mis hermanos están viendo este video, que seas tú, papito, que seas tú el que toque nuestros corazones para que podamos ser sencillos ante ti, Señor, para poder aprender, Señor, que seamos sencillos para decirte, Señor, queremos aprender de ti, Señor, queremos aprender de tu palabra, queremos aprender de ti, Señor. Agradecemos porque tú eres bueno, Señor, agradecemos tu fidelidad, sabemos que eres tú el que toma el control de nuestras vidas, agradecemos que seas tú, Señor, el que haga resplandecer su rostro sobre nosotros, Señor, y que sea tu palabra, Señor, la que tome el control de cada uno de nuestros corazones, porque tú nos has enseñado, Señor, desde que empezamos a tomar los cursos o nos integramos, Señor, o no sé, Señor, donde tú estás hablando a cada uno de nosotros. Gracias, papito, porque sabemos que es tu palabra, la revelación de nuestros días, Señor, que sabemos que eres tú el que hace la obra, Señor, en nuestros corazones, y que tú nos has enseñado a través de tu palabra que debemos ser generosos, Señor, que debemos de ser igual maestros, Señor, a los demás. Y así mismo, Señor, ponemos porque tu palabra dice que debemos de dar de gracia lo que recibimos de gracia, Señor, y tú ya nos has enseñado a orar, tú ya nos has enseñado a saber que las diferentes formas, Señor, tú nos has enseñado a tener esa comunión contigo, y es momento, Señor, en que nosotros pongamos por obra lo que ya hemos aprendido de ti, lo que hemos aprendido de tu amor, de tu gracia, Señor, de tu misericordia. Lo ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, hermano, mire, este tema es muy bonito porque es momento de poner en obra lo que nos han enseñado, ¿no? Y el enseñar a orar a otras personas debe de ser algo que nos llene de amor, porque tenemos que enseñarles, tenemos que decirles cómo pueden hacerlo, podemos interactuar con las personas. Y yo les voy a poner mi testimonio. Yo cuando hice mi primera oración fue en un curso igual, pero no porque los tomara, sino porque mi mamá los tomaba. Y yo no los tomaba, yo iba con mi mamá y yo estaba fuera del salón de donde ella le enseñaban. Y esa vez que el hermano de ese curso me dijo, me invitó a pasar, y pues para ya no hacerme como que la dura, entré a ese taller. Y me dio una hoja y un lápiz. Y me dijo, ¿qué te gustaría decirle a Dios? Y yo dije, ¿qué quisiera decirle a Dios? Y me acuerdo que en esa vez escribí y escribí y escribí. El taller era, pues, saber la forma de cómo oramos, ¿no? Qué tanto repetimos, qué tanto hacemos, cómo está nuestra oración conformada, si era de pedir o de agradecer o etc., ¿no? Pero a mí me dijeron, ¿tú qué gustaría decirle a Dios? Y ese momento yo escribí, creo que fue una hoja completa de los dos lados. Y sin quererlo fue mi primera oración, aunque fue escrita, fue mi primera oración. Y fue bonito, ¿no? Porque pues, plasmé algo que el Señor quería en ese momento, ¿no? Pero yo sin saberlo, pues expresé mi oración, ¿no? Y así fue, fui aprendiendo, fui escuchando, pero esa fue mi primera oración. No sé si ustedes, hermanos, se acuerdan la primera oración, a lo mejor fue cuando ustedes recibieron del Señor, cuando hicieron la oración de fe, de poder entregarle a Dios su vida. A lo mejor esa fue su primera oración, la mía fue una oración en un curso sin yo saber que lo había hecho.
pero cada quien aprendemos, a lo mejor fueron a su casa, le dieron plan casas, o vinieron a la iglesia y escucharon y aprendieron así, ¿no? Pero vamos a ver que nosotros también tenemos que enseñar lo que ya, ¿no? A lo mejor estamos compartiendo a una persona y tenemos que darles bases para que ellos puedan seguir creciendo en la palabra. Y tenemos que la oportunidad de decir que el enseñar a orar, lo que aprendimos nosotros, cómo aprendimos nosotros a orar, o cómo hacerlo, porque la oración es la comunicación con Dios, o sea, nosotros sabemos que es una comunicación entre Él y nosotros, y Él no es un Dios impersonal, o sea, que no está fuera de los límites, ¿no? Que Él está dispuesto a escuchar a cada uno de nosotros, no solamente a los que conocen, sino a cada uno de nosotros. A lo mejor están empezando a escuchar de su palabra y aún a ellos los oye, no solamente a los que conocemos de la palabra, sino también a ellos los puede escuchar porque ya están teniendo esa revelación de la palabra de Dios. Para poder enseñar la palabra, enseñar a orar a través, tenemos que ver cómo las personas están. Vamos a enseñar cómo están ellas, porque ellos empiezan a conocer de la palabra, empiezan a escuchar de la palabra, les empieza a uno a explicarles quién es Dios, quién es Él para nuestras vidas, qué hizo por nosotros, cuál enseñanza nos dejó, ya que con nosotros vemos, cada uno de ellos vienen con costumbres de afuera que les enseñan que es muy diferente la relación con Dios, que hay intercesores que están entre ellos, luego están los ídolos, y está Dios o sea, hay personas o imágenes que interceden por ellos, ¿no? Hay una interacción diferente, ¿no? Ellos están acostumbrados que a través de rezos repetitivos ellos pueden comunicarse con Dios, que si hacen oraciones extensas, que si dicen, el más común es el Padre Nuestro, si lo repiten, no sé, 5 o 10 veces, el Señor escucha sus peticiones, está acostumbrados a esas repeticiones, o cuando ellos hacen su confesión ante sus pecados, ante la persona que lo tiene que hacer, es una penitencia que tienen que hacer, es orar, ¿no? Que rézate tantos y tantos de estos y tantos de aquellos, y ellos lo hacen, ¿no? Por pagar, ¿no? Ese perdón por parte de Dios, cuando sabemos que no es así. A lo mejor ellos están delante de una imagen y piden a esa imagen, están acostumbrados a ver algo para poder orar. Y nosotros no, hermanos, estamos acostumbrados a que a lo mejor en nuestro cuarto, con nuestras personas alrededor, podemos orar, y no es precisamente delante de una imagen. No tenemos eso. Y ellos vienen acostumbrados a ese tipo de interacción, de la comunicación con Dios, a lo que nosotros no. Y eso es lo que tenemos que enseñarles, ¿sí? Porque ellos piensan que esas imágenes, esas personas interceden ante Dios por nosotros, cuando no es así. Como dice Mateo 6:7, si lo busca, pausa el video si gusta para que pueda buscarlo. Mateo 6:7, y dice, y orando se refiere, dice, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Sí? Entonces ellos vienen así, que piensan que por mucha palabrería, por muchas cosas, por sus vanas repeticiones, por todo eso, son escuchados. O como también, si vamos a siguiente cita, dice Marcos 12:40, y se devoran de las casas de las viudas por el pretexto de hacer largas oraciones, y estos recibirán mayor condenación. Dice que ellos están, que devoran de las casas de las viudas por el pretexto de hacer largas oraciones. Eso se recuerda como a los rosarios, que hacen muchísimas oraciones, hacen
tantas cosas por las personas, que si la persona necesita de eso hay que hacer tantas cosas y largas oraciones, extensas oraciones, pero repetitivas. Eso es lo que hay que ver, que ellos vienen con esto, con esos contextos, ¿no? Que viven con el concepto que la comunión con Dios nada más es decir rezos y yo sé que a lo mejor va a contestar mi oración, ¿no? Pero no es así, porque nosotros tenemos que enseñarles y guiarlos que tengan una relación verdadera con Dios, que Él está más cerca de lo que ellos piensan, porque ellos piensan que tiene alguien que interceder. Ellos vienen de las figuras de imágenes que a fuerzas dicen, no, pues si yo le oro a tal ídolo, porque vamos a decirle es un ídolo, Él va a interceder por mí, por Dios, y al contrario, dice que tenemos un intercesor y ese es Jesús, que ora por nosotros de día y noche. Solamente Él puede interceder por nosotros, que podemos orar al Hijo y el Hijo también intercede por nosotros, nos ayuda a orar, pero no hay intercesor más grande que Jesús en nuestras vidas. Tenemos que guiarlos a esa verdadera, que enseñarles que la oración es una conversación con Dios, que es una comunicación de nosotros hablamos y Dios responde a nuestras oraciones, que no es solamente un monólogo, que no yo nomás estoy diciendo que yo quiero, yo hago esto y hablamos y nunca dejamos de hablar a Dios que nos conteste. Al contrario, que Dios responde a cada una de nuestras oraciones, que no está solamente el hablar y terminó mi oración y listo. No, tenemos que ver que ellos tienen que estar atentos a que es una interacción, como cuando uno habla, Señor, con otra persona, que yo hablo y la otra persona contesta y yo callo y esa persona tiene que hablar y así sucesivamente, ¿no? Que es una plática, que es un diálogo con Dios, que es una comunión con Dios. Y con esto vamos a empezar a tratar los puntos. Lo primero que tenemos que ver es que tenemos ocasiones para orar. Nosotros ya los hemos visto y ahorita cuando nos empecemos a decir, ya me acordé, yo es este tema. Cada uno de nosotros ya lo sabemos, vamos a mencionarlos. Dice, ustedes sabrán que ya los conocemos. La oración individual. ¿Les suena conocido? La oración que nosotros hacemos cada uno como individuo. La conyugal, la matrimonial. Esposo y esposa juntos en oración, la familiar, como lo dice, con familia, y la comunitaria, cuando hacemos los tiempos de oración, cuando nos reunimos los miércoles, o cuando estamos en la iglesia y oramos por peticiones, o cuando hacemos un tiempo de oración, una velada, una desmañanada, esa es una oración comunitaria. Como ustedes ven, cada una de ellas ya las conocemos, pero vamos a empezarlas a desarrollarlas. Empecemos con la primera, que es la que iniciamos todos al principio de conocer la palabra de Dios, y así como los nuevos creyentes también tenemos que enseñarles a que la primera, nosotros tenemos que enseñarles a orar en lo individual. Sí, vamos a ver que nosotros tenemos que empezar que esto. Porque sabemos que siempre es un miembro de la familia el que empieza a conocer de Dios. El primero, ya sea papá, mamá, hijo o niño, dependiendo de quién sea el primero llame al Señor a estar en su presencia en la palabra, ¿no? A veces son primero los jóvenes, o primero la esposa, o después el esposo, pero cada uno empieza por un integrante de la familia, ¿no? Y a veces llega a pasar que llegan a la iglesia en matrimonios o familias completas, pero tenemos que decirles que ellos tienen que tener una oración individual. Vamos a ver que la palabra, cuando ellos empiezan a conocerla, van a ir viendo las diferentes cosas que Dios ha hecho con cada uno de ellos. Vamos a ver que a través de que ellos conozcan más, vamos a ver que ellos tienen que llevar ese tiempo de oración. Como los vimos en los diferentes cursos anteriores, que tenemos que buscar un lugar donde ellos puedan orar con quietud, que llevar nuestra oración personal. Dice en Mateo 6, del 5 al 6, vamos a buscarlo.
Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, dice, porque ellos aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, o sea, nos habla a los hijos de Dios, cuando ya empezamos a conocer, dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, o sea, en tu cuarto, en tu casa, un lugar en específico y cierra la puerta, dice, ora a tu Padre, o sea, a Dios que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Nosotros debemos de enseñarles que cuando ellos empiezan a conocer de la palabra, enseñarlos a que ellos tienen que tener un tiempo de comunión con Dios en un lugar concreto, en un lugar que nadie los va a molestar, que nadie los va a interrumpir, porque es un tiempo con Dios, un tiempo personal con Dios, donde puedan expresarse libremente, porque si no, no sé, yo les pasa que cuando hay una persona a un lado y nos dicen, ora, levanta tu voz, a veces nos cohibimos, y más cuando eres nuevo, porque dices, ay, ¿qué va a pensar la persona que está a un lado? ¿O qué va a pensar eso, no? Entonces, vamos a enseñarles que primero tienen que encontrar dónde expresarse libremente ante Dios, que deben de ser expresiones concretas, no darle muchas vueltas, no tenemos que convencer a Dios de las cosas, no tenemos que darle vueltas, porque ya Dios conoce todo lo que traemos, y decirles que pueden hablar con tanta claridad delante de Dios, que pueden expresarse ante Dios, pueden llorar ante Dios, que pueden decirle cómo se sienten tristes, se sienten reprimidos, no sé, ellos pueden expresarse delante de Dios como más les guste. Sí, entonces tenemos que ver que cada uno viene con repeticiones, que esto, y a veces su manera de ellos de decir, pero ¿cómo oro, no? ¿Qué le expreso? ¿Y cómo le hablo? ¿Y cómo le puedo hacer? Muchas veces les decimos, y siempre es un claro ejemplo que ponemos para que ahora dicen, es platicar con Dios. Y les ponemos el ejemplo, es como si tú hablaras con tu mejor amigo. Tú hablas con tu mejor amigo, le expresas y le comunicas todo. Así mismo nosotros podemos decirle, mira, tú tienes que tener la confianza de hablar con Dios de lo que te pasa. Si tuviste un día mal, si tuviste un día fatigado, puedes decirle, Señor, hoy este día estuvo pesado, no sé, hoy en el trabajo me hablaron mal, me miraron mal. Que puedan expresar eso delante de Dios. Que a lo mejor tienen preocupaciones, Señor, estoy preocupado porque no me alcanza el trabajo, no me alcanza el dinero, es mucho trabajo, o no tengo trabajo, o las cosas, no, o sea, que ellos puedan expresarse delante de Dios con libertad. Ellos van a estar en ese tiempo de comunión con Dios, y también si nosotros estamos compartiendo la palabra, también van a estar más expuestos a la palabra, y ellos aprenderán a poder pedir directamente a Dios, a poder estar en esa comunión con Dios. Entonces, ellos tienen que saber que pueden tener la confianza en el tiempo, en la oración individual, que pueden expresarse delante de Dios. Sí, que ellos pueden expresar delante de Dios como ellos son en realidad, que no tienen que ponerse nada, que no tienen que decir, ay, como lo sería, ¿no? O sea, ponerse mil adornos a la oración, sino sinceramente ser francos con Dios, y así francos, tener ese deleite delante de Dios, decirle, Señor, aquí estoy, hoy me presento delante de ti, Jesús, recíbeme, hoy tuve esto, aquello, me preocupa esto. Ellos puedan expresarse con libertad. Sí, entonces cuanto más ellos se expongan a la palabra, su oración va a cambiar, pero primeramente tenemos que decirles que con la confianza de que ellos pueden entrar en un lugar secreto y estar con Dios en lo personal, expresarle lo que ellos necesitan o cómo ellos se sienten. Sí, bueno, el siguiente punto es la oración conyugal. En caso de la persona a la que le están compartiendo está casada, porque también puede ser que a lo mejor la persona a la que le están compartiendo es un joven y pues no está casado, pues a lo mejor vamos pues o por lo menos ahorita a ese punto no lo van a tratar, ¿verdad? Pero los que sí están compartiendo una persona, o les llegará a pasar que están compartiendo a un matrimonio, o la persona que están compartiendo tiene esposo o esposa, dependiendo del caso, que es que son estos tiempos como matrimonio de presentarse delante de Dios. Y como la persona nueva también está conociendo de Dios, pues también la persona que
que está a su lado, o el esposo o la esposa que está, pues ellos tampoco conocen de Dios. Entonces díganle que también pueden ocupar lo mismo que ustedes aprendieron en la oración individual, que ellos inviten a su pareja a orar junto con ellos, que tampoco los saturen a mucho tiempo, a lo mejor 1 o 2 oraciones, que les digan vamos a orar 2 intenciones, por nosotros, por nuestro matrimonio, por ti si quieres, por tu trabajo, por lo que te está pasando, tener esa comunión igualmente, encerrados en un lugar donde como matrimonio puedan expresarse juntamente con Dios. Igualmente no deben de forzar, o sea, si el hermano les dice, es que ya le dije y no quiere, hermana, no lo fuerce. Dígale, mire hermana, si quiere nada más usted, o invítelo a orar y que escuche usted de la oración de usted. Y ya van a empezar a hablar como matrimonio. Y el esposo o la esposa, pues a lo mejor van a ser recios, no va a ser inmediato. También dígales que no se desesperen, que el esposo o la esposa no quieran. Porque sí, vamos a ponerlo que a veces las personas que son casados, pues dicen, pues tú, o les permiten, ¿no? Pero a lo mejor no tienen igual esa intención de conocer de la palabra, ¿no? Porque puede pasar varios tiempos y que pues el marido o la esposa lleve tiempo, 1 año, 2 años, en que ellos se puedan integrar también de conocer de la palabra, sí, o sea que tampoco les digamos que va a ser de la noche a la mañana a los que le están compartiendo que son casados, que la oración matrimonial va a ser, conyugal, perdón, va a ser, tan rápida, sino que también va a llevar su tiempo, pero que díganle, pues invítalo, que como pareja, pues diles, quiero orar por ti, o quiero orar por esta intención que veo que estás pasando en tu trabajo, o lo que está pasando en la casa, vamos a, y permíteme que yo haga una oración junto contigo para que podamos estar, y así, que los inviten, ¿no? A que ellos puedan estar tranquilos y que ellos puedan orar como personas, ¿no? O sea, que cada uno, ellos puedan estar, ya teniendo esas oraciones, y puede que en ese tiempo de oración como matrimonio, que si llegase a pasar, el hermano o la hermana que está con su marido llegue no a convencer, sino que el esposo o la esposa les tenga esa decir, yo también quiero conocer de Dios, ¿no? Que puede pasar que ellos también quieran conocer de la palabra de Dios, y como ellos están aprendiendo, ¿sí? Ahora, también otra parte que también puede crecer, esto ya lo podemos aplicar si estás compartiendo a jóvenes, la oración familiar. Esto quiere decir que pues como joven a lo mejor puedes decirle a tus papás o a tus demás hermanos que se reúnan a orar. También va a ser un poquito complicado porque son nuevos, están empezando, a lo mejor esto cuando tú vas a empezar a practicar la enseñanza de una oración, pues no les vas a decir luego, pues, invita a tu familia. O sí, podemos invitarlos, pero primero tenemos que ver que ellos estén confiados en que su oración es escuchada, que a lo mejor ya hagan parte, dependiendo del tiempo que llegue, a lo mejor tienen 1 mes de ya estar conociendo de la palabra, pues a lo mejor invitarlos, a lo mejor va a depender mucho de la familia, va a depender mucho de las personas que conformen la familia, porque a lo mejor el hijo, el adolescente o el joven es el primero que conoce de la palabra, y pues sus papás van a decir, ya te están lavando la cabeza, ya estás haciendo esto, y va a haber muchos conflictos, ¿no? O los niños, si hay niños en la familia, y pues los niños son muy, que no los puedes tener quietos en un tiempo, y pues los hermanos van a querer que los niños también participen, los papás, y no van a tener, o sea, tampoco se desesperen, pero que sí se puede llegar a confrontar esto, ¿no? Que puedan reunir a su familia, igual es como la oración conyugal, decirles, papá o mamá, hermanitos, que yo quiero que oremos, que yo quiero orar por ustedes, ¿no? Invitarlo primero a decirle que él invite, que quiere orar por ellos, ¿no? Que sea lo primero, ¿no? Que él quiere invitarlos a orar, a que puedan permitirle orar por su familia, ¿no? Y a lo mejor así se van integrando, y a lo mejor si es ya el matrimonio o la persona que está casada, pues puede reunir a su familia, a lo mejor cuando están los alimentos, en ese tiempo, ¿no? Que todos están reunidos en la mesa, si sabes que se puede, decirles, miren, pueden aprovechar ese tiempo y decirle, familia, antes de que empecemos a comer, quisiera orar por ustedes y por nosotros, y que no se lleve mucho tiempo, ¿no?
Y después pueden decirles, miren hijos, yo voy a estar así, que les explique todo lo que está pasando. Miren, si tú tienes algo que quieramos que ores, a lo mejor por tus exámenes, por tu escuela, por el maestro que no te está, que está, es muy gruñón, o que, no sé, te está yendo mal en una materia para que el Señor, los podemos integrar, ¿no? O si el esposo o la esposa son los que están interesados, puede decirle, hijos, vamos a orar porque a lo mejor la familia está necesitamos la oración porque el Señor esté con nosotros, para que nos provea, o para que estemos bien en armonía como familia. O sea, que ellos puedan ver, ¿no? Exponer sus necesidades como familias. Lleva un proceso el tener un altar familiar, o sea, una oración familiar, porque no todos tienen los mismos horarios, como lo habíamos visto en otras ocasiones. No todos tienen los mismos horarios, no todos tienen el mismo tiempo. Entonces tenemos que ver también eso, ¿no? Como lo hemos visto, que puede ser una hora en la cena, antes de dormir o antes de que todos salgan al trabajo, a la escuela. Tener esos tiempos, ¿no? Tener lo que todo lleva un proceso, todo lleva un tiempo determinado para que se pueda integrar toda la familia. A lo mejor si la que estás compartiéndole es esposa, pues puede primero un hijo, 2 hijos, dependiendo de cuántos sean los miembros de la familia, pueden ir poniéndolos, pero que no se desesperen. Es lo primero que tenemos que hacerles, que no se desesperen si su familia no responde a la primera igual, porque va a llevar también un proceso. Tanto la hermana como están compartiéndolo, el hermano que le están compartiendo, ellos van a alimentarse de la palabra y van a entender que todo lleva un proceso y que todo tiene un orden por parte de Dios, ¿sí? Y así puede aumentar que la oración como familia sea concreta en un tiempo determinado, que el Señor puede mover todo el tiempo, los recursos, para que ese altar familiar se reúnan y puedan llevarse a cabo, ¿sí? Y pues la última es la oración comunitaria. Sí, esa ya la que hemos visto cuando en la oración los miércoles, que estamos todos reunidos en en Facebook, estamos reunidos como oración. A lo mejor ahorita por la pandemia pues no podemos todavía reunirnos los miércoles, pero sabemos que tenemos y podemos, Señor, poder estar ahí en esos tiempos con el Señor. Entonces, bueno, es orar unos por otros, tener esos tiempos en que escuchamos a otros hermanos, a oír de esas oraciones que ellos hacen a través de estar en Facebook, ¿no? Porque no son los mismos los hermanos que están todos los miércoles. También podemos ver el tipo de oración que podemos escuchar, como otros tienen esa comunión con Dios, y podemos con eso enseñarles que no solamente hay un tipo de oración, sino que puede ser cambiada o transformada dependiendo de nuestras necesidades y cómo son nuestros, ¿cómo se llama? Cada uno, ¿no? Porque a lo mejor a un hermano le gusta empezar con alabanza, a otros no, pero cuando ya estamos todos reunidos es muy diferente, porque nos van guiando, nos van diciendo las intenciones, vamos viendo. Entonces cada uno de nosotros va a empezar a ver cómo los demás oran y aprendemos, porque es una forma de que si yo aprendo de otros hermanos, se me va a pegar un poquito de lo que ellos me enseñaron, ¿no? A lo mejor hay hermanos que empiezan con con Padre Nuestro o Señor, o dependiendo, y a lo mejor hay cosas que se nos quedan a cada uno de nosotros, el poder orar en esa forma. Entonces es una forma muy bonita en que nosotros podemos enseñarles también a los hermanos a que pueden reunirse, como también familia, pueden pedirlo, y vamos a tomar este tiempo, esta hora y media, para orar como congregación, ¿no? Los hermanos están orando a través de línea, y nosotros también podemos llevar esto a cabo, ¿no? Entonces vamos a ver que el orar en la oración comunitaria es más como para aprender, pero también eso sí, decirles que pues sí escuchen, pero pues tampoco se desvíen en esos momentos para estar orando conforme a la palabra de Dios o conforme a lo que estamos se está llevando a cabo, ¿sí? Vamos a explicar un poquito más adelante cuando se ora con palabra, ¿sí? Entonces vamos a nuestro siguiente punto, es en las formas. Nosotros ya, cada uno de nosotros hemos visto
estos temas, ahora vamos a explicarle a los hermanos cómo podemos llevar ese tipo de formas de oración. Cuando las primeras ustedes las conocen, las hemos visto, las hemos llevado a cabo, las hemos visto en los cursos. Acuérdense que la oración, vamos a siempre recalcar que la oración es estar en comunión con Dios y es derramar mi corazón delante de Él. ¿Y cómo puedo derramar mi corazón delante de Él? Es alabando, adorando y a lo mejor expresa un cántico nuevo a Dios. Esto va a depender muchísimo de cómo nosotros les estemos enseñando la oración. Y también va a depender muchísimo de cómo ellos vayan creciendo en la palabra. Porque si vemos que son apenas personas que van conociendo de la palabra, no podemos exigirle muchísimo, sino apenas van conociendo a Dios para poder alabar, para poder exaltar, para poder adorar o para tener un cántico nuevo en la oración. Sí, entonces nosotros, si ustedes se acuerdan en los cursos, alabar y adorar es expresar lo que hay en nuestro corazón a Dios. Adorar a lo mejor a través de que lo que Él es, lo que Él es para mí, mi Salvador, mi protector, mi amado, y le alabamos por las grandezas que Él hace, ¿no? Por las maravillas que nos da nuestra vida, porque nos ha cuidado, nos ha salvado, porque nos ha dado vida eterna, muchas cosas, ¿no? Pero como nosotros ya tenemos un tiempo en la iglesia, podemos nosotros tanto adorar como adorar y expresar un cántico nuevo con un poco más de libertad. Pero los hermanos no, ellos apenas van empezando. Acuérdense que ellos tienen poco el de conocer, pero sí hay motivo para que ellos empiecen a alabar y adorar. Un motivo muy grande y que ellos tienen que haber conocido o tienen que estar en ese proceso de llevarlo es cuando ellos aceptan a Jesús como su Salvador. Es un motivo muy grande para ellos expresar que a Dios, que Él les vino a salvar, Él es su Salvador, que vino a este mundo por amor a ellos. Tenemos que decirles que ellos deben de alabar por eso, deben adorar por eso, porque Jesús vino a esta tierra, a este mundo, a salvarnos desde el principio de la creación. Todo lo que conlleva la palabra lo hizo para nosotros, porque cuando vino Él, enseñó su palabra, estuvo sanando enfermos, todo ello, el Señor vino a eso, vino a salvarnos a cada uno de nosotros. Cuando hizo un milagro, cuando hizo sanaciones, eso expresa que vino por nosotros, por los que se habían perdido, ¿sí? Como ellos, el Señor hizo grandes cosas. Como dice el Salmo 63:3, dice, porque es mejor tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Aquí dice misericordia. Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros y también debemos enseñarle que Dios tuvo misericordia de ellos. Y con eso tenemos un motivo para alabarle, de decirle gracias, de expresarle con nosotros, con nuestro corazón, de que por ser nuestro Salvador, adorarle. A lo mejor un cántico nuevo no van a ser de ellos todavía porque son muy pequeños en la palabra, pero se les puede enseñar que ellos deben de estar viendo este motivo para que ellos puedan alabar, para que ellos puedan exaltar el nombre del Señor. El primer motivo para ellos es que el Señor los vino a rescatar, los vino a salvar, y que todo lo que nosotros a partir desde que lo conocemos, ese es el motivo para que ellos alaben. Y también esto va a depender muchísimo de que ellos vayan leyendo la palabra de Dios, ellos mismos se vayan enterando de quién es Dios, cómo es Dios, quién es Él para poderle alabar, ¿no? En su palabra también dice que nosotros fuimos creados para su alabanza, fuimos creados para dar esa alabanza a Él. Tenemos que decirle que nosotros fuimos creados para eso, para alabarle, para exaltarle. Entonces nosotros debemos darle esas bases
de que una forma de hacerlo es con alabarle, de adorarle, de darle todo nuestro amor, derramarnos delante de Él en oración. O sea, empezar a decirle: Señor, hoy te alabo, te bendigo por las grandezas que has hecho en mi vida, porque tú viniste a salvarme, y decirles cómo pueden empezar esos tiempos de alabanza en sus oraciones al principio o al final, ¿no? Y va de la mano con el siguiente también, el otro motivo, ¿no? El de acción de gracias. Porque también el alabarle, el exaltarle, es como también darle un motivo de agradecimiento por ser nuestro Salvador, por ser nuestro Padre amado que vino por nosotros a rescatarnos. Ese también es un motivo para alabar al Señor y dándole gracias. ¿Cuál motivo de gracias? Porque vino a salvarlo, porque lo está enseñando, porque lo está encaminando a una vida diferente al Señor. Entonces tenemos que ver que ellos están recibiendo, están empezando a explicarles, si usted le está compartiendo, explicarles que cómo vino Jesús al mundo, que tuvo que atravesar Él, tuvo que cómo estuvo todo ese tiempo en la tierra y que pudieron expresarse, ¿no? En que pudieron ver manifestaciones de Dios gloriosas, que Jesús vino a esta tierra mientras Él estaba, sanó enfermos, dio vista a los ciegos, Dios vino a las ovejas perdidas, que vino por aquellos que nadie creía, que después de que Él murió y resucitó, Él aún así sigue hablando, sigue expresando su amor, o sea, que la misericordia que nosotros recibimos de Él. Entonces es empezarle a enseñar todas esas grandezas para que ellos tengan esos motivos de acciones de gracias, porque dice en Colosenses 4:2, perseverar en oración velando en ella con acciones de gracias. Entonces tienen que enseñarles a los que están empezando a los nuevos creyentes, que deben de dar gracias. Si el Señor les dio salvación, deben dar gracias por ello. Que si el Señor les dio un trabajo, deben de dar gracias por ello. Que si les dio un día más de vida, tienen que dar gracias a Dios, porque todas las cosas fueran creadas por Él y debemos darle gracias al Señor por eso. Entonces tenemos que darle la gratitud a Dios por nuestra salud, por la provisión, por las cosas que tenemos, por las que aún no tenemos. También debemos darle gracias, por algún motivo no las tenemos. Entonces tenemos que ver que ellos den gracias al Señor por todas las cosas que ellos tienen, ¿sí? Y tienen que dar ese tiempo, ¿no? de acción de gracias. Las que vienen, las siguientes dos formas, estas son más practicadas cuando empiezan los hermanos a conocer de Dios, que es la de intercesión y la de petición. Casi la mayoría de nosotros, cuando empezamos a conocer de Dios, es lo que más hacemos. Pedimos al Señor. Pedimos por salud, pedimos por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestro marido, por nuestros padres, por nuestros tíos, por nuestros vecinos, por nuestros amigos. Es un tiempo en que nosotros quisiéramos decirle a todo mundo que conozcan a Dios, intercedemos por nuestras familias, queremos que también ellos conozcan por ello. Pónganse en su lugar, hermanos, porque ustedes también pasaron por ahí. ¿Cómo se sintieron ustedes cuando les dijeron que podían interceder por su familiar que está enfermo? Esas peticiones, o el que puedan interceder por cosas también importantes, que puedan la intercesión por el país, que ellos también pueden orar por su país, por sus gobernantes, aún por el policía que a lo mejor les hizo injusticia, porque ellos puedan tener esa intercesión para su propia familia. Entonces, estas dos formas de la intercesión y la petición son muy comunes cuando empezamos a conocer al Señor. Siempre están ahí presentes en lo largo de nuestra vida, en todo lo que llevamos el tiempo de conocer a Dios. Y aún en esto, si usted tiene 2, 3 o 4 o 5 años, siempre va a haber estas dos formas, tanto la intercesión como la petición. Siempre las llevamos muy a menudo, estos dos tipos de oraciones. Entonces, vamos a ver que estas oraciones son como
como esa comunicación más con Dios, ¿no? Pero que tampoco se nos haga tan así de que siempre vengan con a la decirles que no siempre tu oración debe de ser pedir y pedir y pedir, sino que también es un tiempo en el cual por ti, o sea, que tampoco sean de que yo pido por mí, por mi trabajo, por mi familia, o sea, también que puedan interceder por otras personas, ¿no? Que también ellos tienen una responsabilidad de orar por otras personas, de interceder por otras causas, a lo mejor por el gobierno, por la delincuencia, por todas esas intercesiones podemos, como dice en Primera de Timoteo 2:1, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. O sea que no solamente es pedir para mí, sino también tenemos que pedir por los demás, pedir por las demás personas. Y tenemos que también hacerles entender que nuestras peticiones son escuchadas, que tenemos que tener confianza en el que el Señor va a hacer la obra en las oraciones que nosotros hacemos, que la confianza, que a lo mejor hay oraciones que el Señor contesta rápido, no contesta rápido, que hay promesas, explicarle que es una promesa, explicarle que el Señor lo hace todo a su tiempo, que podemos a lo mejor orar por un familiar o interceder por alguien y a lo mejor la respuesta no va a ser al tiempo, sino que puede que sí, puede que sea el tiempo de Dios que va a contestar, porque cada uno de nosotros sabemos que el tiempo del Señor es perfecto y tenemos que empezarle a enseñar que esto es así, porque acuérdense que ellos vienen acostumbrados de que tienen que hacer repeticiones para algo. O sea, tienen que estar repitiendo unas cuantas oraciones para que el Señor les conteste y no es así. El Señor tiene muchas formas de hablar a cada uno de sus hijos. Las respuestas de esas peticiones, de esa intercesión va a variar muchísimo, pero hoy tenemos que hacerles enseñar que pueden hacerlo, pero que tienen que confiar en que Dios va a responder esas oraciones, que va a tener su tiempo, que va a tener en cada uno de ellos y que Dios las oye esas oraciones, pero Dios tiene los tiempos para cada una de ellas. Otra forma de oración es con la palabra, guiar nuestra oración con la palabra. Esto va muy con las ocasiones como la comunitaria, porque si nos damos cuenta cuando están los miércoles de la oración, cada uno de los hermanos que pasa, hay una cita bíblica, ¿no? Hay una base para nuestra oración. Siempre se pone una cita que va relacionado con la petición de oración. Como cuando oramos por nuestros gobernantes, a veces usamos una cita de que hable sobre nuestros gobernantes. Si oramos por nuestros pastores, hay una cita que dice hagan oraciones por sus pastores, podemos utilizar esa. O como cuando dicen ahí es el salmo que vimos en acciones de gracias, podemos hacer todo eso, ¿no? O sea, que siempre nuestras oraciones pueden también estar basadas en una palabra de Dios. O como cuando hoy sanó el Señor a la suegra de Pedro, ¿no? Que el Señor oró por ella y sanó. Y a lo mejor la intención es orar por todos aquellos que están enfermos y están en cama y están en sus casas, ¿no? Entonces ya tenemos una base en la palabra y pueden hacer su oración. Eso nosotros tenemos que decirles que pueden apoyarse en la palabra de Dios, pero también esto va a ser dependiendo de cuánto tiempo lleve la persona ya conociendo la palabra, leyendo de la palabra y conociendo más al Señor, sí, de qué parte de la lectura está leyendo, qué está aprendiendo de la palabra, como dice porque todo esto es conforme a la voluntad de Dios, conforme Él lo va guiando. ¿Sí? Como dice en 1 de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pidiéramos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Porque también tenemos que decirles que hay oraciones que el Señor no las va a contestar, porque a lo mejor no están bajo su voluntad, conforme a su voluntad,
porque a lo mejor nosotros podemos pedir así, ¿no? Yo quiero un auto, Señor, quiero un Mustang, ¿no? Y a lo mejor no es algo bueno para nosotros, que puede dárnoslos, pero no es el momento. O sea, que es algo que sea conforme a su voluntad, que vaya así, que a lo mejor no nos los da porque sabe él que no nos conviene, porque nos vamos a desviar del tiempo, de la forma en que nosotros vamos creciendo, ¿no? O sea, también que tenemos que ver que no todo lo que pidamos va a ser contestado conforme a lo que nosotros queremos. Porque a lo mejor yo quiero que mi familia conozca de Dios, mis tíos. Y yo oro por eso y doy mi cita bíblica. Señor, tú dices que así como Pablo, cuando se rompieron las cadenas y el que estaba ahí con ellos, oró y toda su familia se convirtió, ¿no? Y ellos oran con esa palabra y le piden a Dios, ¿no? Pero vamos a ver que el Señor tiene sus tiempos, que no va a cumplirlo de la noche a la mañana, que va a haber un tiempo en que sea un proceso, que tenemos que orar conforme a lo que Él quiere. A lo mejor nosotros conocemos del Señor, pero nuestros familiares son muy recelosos a eso, ¿no? Porque vienen igual, ¿no? Con esas raíces que no, pues yo soy así, yo me enseñaron esto, yo mis costumbres son estas, etc., ¿no? Entonces, tenemos que ver eso, ¿no? Que ellos también entiendan que no es nada más orar y pedir y el Señor me va a dar, no. Que también hay cosas que el Señor no nos las va a dar porque no está en sus planes para nosotros. A lo mejor nuestros pensamientos que tenemos nosotros son muy pequeños y los de él son muy grandes, ¿no? Entonces tenemos que ver eso, ¿no? Que el Señor tiene muchísimas formas de contestar, pero que toda esta intercesión tiene que ser conforme a su voluntad. Y también esto, ¿no? Que con la palabra ellos que tienen que leer muchísimo para que puedan utilizar una cita bíblica, ¿no? Porque van leyendo, a lo mejor empezaron a leer Nuevo Testamento y ahorita o están leyendo el Antiguo Testamento, se les tiene que explicar cosas, por qué pasaron aquello. Entonces va a depender de mucho de ellos, del crecimiento para que ellos puedan conocer de la palabra. Otro tipo de forma de oración es la oración de silencio. ¿Y cómo es esto? Este tipo de oración es muy hermosa, ya que empezamos, ya sea que Dios empiece o que nosotros le pidamos al Señor que Él termine el tiempo de oración. Es muy hermoso porque cuando nosotros callamos le estamos diciendo a Dios que queremos escucharlo, que queremos saber lo que Él piensa de lo que hemos estado orando o de lo que vamos a orar, de que nos rendimos ante Él, que estamos a su voluntad de conocerla, de qué quiere para nosotros. Es como vemos que es una comunicación, no solamente nosotros tenemos que orar y y hasta ahí, ¿no? Y decirle, Señor, oré como una hora y pedirle y acciones de gracias y todo, oración, alabanza y agarro mi Biblia, la cierro y me voy. No, también tiene que haber un tiempo en el que nosotros callemos y que le digamos, Señor, bueno, y ahora, ¿tú qué dices? ¿Qué opinas? ¿No? Y las contestaciones van a ser ya sea audible, ya sea a través de la palabra, cuando ellos estén leyendo, a lo mejor cuando terminen ellos el tiempo de oración, de recomendarles que lean la palabra, lean versículos de la Biblia y el Señor va a contestarles, ¿no? Va a depender mucho de esa comunión que ellos tengan. A lo mejor van a escuchar la palabra que ya han leído y a lo mejor están en esos tiempos y el Señor ellos están en silencio y van a oír la voz de Dios recordándoles la cita o recordándoles algún pasaje, ¿no? Y ellos van a decir, wow, el Señor contesta, ¿no?
el Señor da esa palabra, esos silencios que nosotros tenemos, que a lo mejor dices, derramaste ese día y decirles, pues tú tienes ese tiempo con Dios, están pasando por algo y les dicen que se derramen delante de Dios y te calla, ¿no? Calla, que Dios te hable, que te responda. Entonces tenemos que ver que esos tiempos de oración en silencio son como ese tiempo en que cuando uno platica con un amigo, pues tú platicas, luego tú callas y el amigo contesta, ¿no? Y cuando tú estás hablando, el amigo calla, ¿no? Eso es lo que tenemos que enseñarles, ¿no? Que es, yo me callo para que el Señor hable y conteste a lo que estamos haciendo, ¿no? Y entonces esos son los tiempos. Y también esto va a depender muchísimo porque ellos están acostumbrados a que está algo enfrente y que ellos están viendo, ¿no? Entonces hay que ver mucho de eso, ¿no? Que ellos estén en esos tiempos de oración. Y de estas formas, también nosotros terminando con estos puntos, también tenemos que enseñarles que todas nuestras oraciones, el por qué terminan con en el nombre de Jesús. Amén. Sí, vamos a ver el versículo de Juan 14, del 13 al de Juan 14, del 13 al 14. Tenemos que decirles por qué terminamos siempre nuestras oraciones con el nombre de Jesús y decimos amén. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, o sea, está hablando ahí Jesús y está diciendo, en mi nombre, lo haré. Entonces ahí está diciendo Jesús, si tú oras en mi nombre, o sea, cuando tú haces tu oración y dices, en el nombre de Jesús, o sea, ya le estás pidiendo en su nombre, ¿no? Lo haré, dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Sí, porque el Señor, Dios va a obrar y nosotros vamos a darle la gloria a Jesús y esa gloria va a ser para Dios igual. Dice, y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, eso es lo que está diciendo el Señor. Todo lo que pidieres en mi nombre. Entonces tenemos que decirle que toda oración debe terminar en el nombre de Jesús porque Él hará. Él hará no es de que se va a decir conforme a nosotros lo que quisimos decir en esa oración, sino que Él va a ver los medios, los tiempos, la solución que Él mejor que el mejor le parezca para esa oración. No va a depender de nosotros, sino que Jesús hará lo que le corresponde a esa oración. Sí, que es en su nombre, Él va a hacerlo y conforme a su voluntad. Y el amén es una palabra hebrea que se traduce en el de así sea, así es. Es como una forma de tener fe en que Dios obra en nuestra petición. Sí, entonces es como que al final firmamos, ¿no? Así sea. Si Dios quiere, así lo va a hacer y yo tengo fe en que lo hará. Así lo tenemos que decirles, que es bien claro que en el nombre de Jesús es como diciendo que Él va a hacer conforme a su voluntad y al amén es que yo creo que sí lo puede hacer y confiar en que Dios va a contestarles. Y una herramienta que nosotros podemos darle a los hermanos para que ellos puedan tener una base de sus oraciones es usar un diario de oración. ¿Qué es un diario de oración? Es donde yo anoto las intenciones que yo tengo, ya sea con palabra o sin palabra, que yo estoy orando al Señor. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo agarro una libreta, la divido, pongo fecha, pongo intención, palabra, en otra pongo promesa, pongo contestación, pongo fecha de respuesta, ¿no? Y entonces el Señor va a hacer que el Señor puedan ver que el Señor hace cosas maravillosas. Vamos a suponer que la fecha, vamos a poner la del domingo, que vamos a estar a 30 de octubre.
Ellos van a poner 30 de octubre del 2022. Intención, orar por mi papá que está enfermo. Y a lo mejor ponen, dependiendo del avance, una cita o no una cita. Así oraron ellos. Oraron tal fecha, empezaron a orar en tal fecha. Y estuvieron orando y el Señor sanó a esa persona. Entonces anotan en su día de oración cuando esa persona sanó y le dan gracias al Señor por esa intercesión que se hizo, ¿no? Entonces, ese es llevar un diario de oración. El que yo pueda ver las promesas o el cumplir de esa oración, para que ellos vayan creciendo en fe, en que a lo mejor oraron a lo mejor el domingo y el Señor contestó a los 2 o los 3 días, entonces ellos anotan y dicen, el Señor esto, ¿no? Entonces ya hay un motivo para alabar, ya hay un motivo para adorar, hay un motivo para dar gracias al Señor, hay un motivo para seguir intercediendo o pedir por otras personas. Vieron que el tener un diario motiva más a los hermanos a que ellos puedan seguir intercediendo, orando diferentes cosas, ¿no? Que a lo mejor no solo pedir, a lo mejor tal fecha yo nada más hice un tiempo de pura acción de gracias, ¿no? Y entonces ese fue una acción de gracias. El Señor me dijo una palabra, una promesa, una palabra que me llenó ese día en el corazón, ¿no? Como dice, y con ello podemos conocer un poco más el corazón de Dios. Ellos pueden conocer más las bondades de Dios, su misericordia, su amor, conocer más de Él. Como dice en 1 de Corintios 13:14, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Que está diciendo que la gracia del Señor Jesucristo, que su misericordia de Él, que el amor de Dios y la comunión que tenemos que tener con el Espíritu Santo sea siempre, que sea con todos vosotros, con todos, con cada uno de nosotros. Que en la oración siempre va a estar el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo ahí con nosotros. La Trinidad va a estar con nosotros. Que ellos van a tener ese respaldo de que ellos los están escuchando, que Dios está escuchando. Sí, entonces esos son la forma de que nosotros podemos enseñarles a las personas cómo orar, cómo interceder, cómo orar individualmente, familiar, comunitariamente, con su esposo, con su cónyuge. A lo mejor van a tener un tiempo de alabanza, un tiempo de oración. Les pueden enseñar infinidad de formas de que pueden llevar su oración. A lo mejor un día en pura alabanza, reconociendo las cosas de Dios, un día de acción de gracias, un día de interceder por la familia, un día por peticiones de salud, no sé, que ellos vayan llenando sus tiempos de oración de diferentes formas, porque a lo mejor uno va a decirles, cuando empieza un tiempo con Dios, 15 minutos, 20 minutos, y cuando ellos empiecen, van a empezar a decir que pues más tiempo, ¿no? Y se les va a hacer corto el tiempo, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que llevar a cabo. Para este domingo vamos a tener un taller. Y nuestros hermanos que están en cursos y que van a estar vía Zoom, tienen que entrar todos para que este taller funcione. Hay un matrimonio en el curso. Ellos van a darnos cómo ustedes harían que ustedes están enseñándole a un matrimonio a orar. Entonces nos van a decir cómo pueden ayudar a un matrimonio a enseñarle a orar. Hay una hermana que otra hermana que también es ahorita está en el curso, que está sola, pero que también va a su familia. Una oración familiar. ¿Sí? Una oración familiar. Las dos chicas van a hacerle que le están enseñando a una persona, ella es soltera, a tener esos tiempos de oración individual. ¿Sí? Entonces necesito que estén todos el domingo para que podamos llevar a cabo este taller. Vamos a ver
cómo podemos llevarlo a la práctica, ¿no? Entonces, primero, los primeros minutos o el primer tiempo que vamos a tener, como 15, va a ser para dudas y respuestas. Si no hay muchas, luego entramos al taller, ¿sí? Para que pueda ser un poco más rápido y nosotros podamos llevar a cabo este tiempo de taller. Y también nos dé chance de que no estemos mucho tiempo en los talleres y podamos ayudarnos unos a otros, de ver que no, pues yo le haría así, yo también a lo mejor pienso que le puedes aumentar. Vamos a hacer ver con cada uno de nosotros qué podemos aportar para ayudarles, ¿no? Entonces nos vemos este domingo. Esa es su tarea, que vayan pensando cómo ustedes enseñarían a orar dependiendo de lo que les acabo de decir. Conyuga al matrimonio que tenemos ayer a un matrimonio ayer en la oración, a la hermana que tiene familia, una oración familiar, y las dos chicas a una persona individual. Y si alguna dice, pues yo quiero la comunitaria, pues puede hacerlo, ¿no? Dependiendo, ¿no? Y ya vemos si las dos hicieron individual o comunitaria, pues vamos a ver todas, ¿sí? Entonces nos vemos este domingo, que Dios les bendiga, y nos estamos viendo a las 5 de la tarde. Espero verlos a todos para que este taller pueda llevarse a cabo. ¿Sí, hermanos? Que Dios les bendiga.